una vez más, bienvenidos a este programa Cuarta Instancia, que ya llevamos un poco más de un año difundiendo ideas, debates y posiciones políticas y jurídicas sobre diferentes temas. Hoy agradecemos como siempre a Hoja de Ruta, esta radio que nos ha dado cabida, para presentarles un programa muy interesante y especial el día de hoy. Tenemos hoy día la compañía de dos connotados juristas para analizar el caso denominado el caso Sobornos. Es un caso que ha significado motivo de varios análisis desde el punto de vista político, desde el punto de vista conceptual y jurídico. Y da para mucho, ¿no? Mucha gente critica de que el proceso está siendo utilizado políticamente y otros dicen que es necesario para impedir que algunos hechos que algunas personas consideran reprochables no vuelvan a suceder. Es un caso que ha concitado varios debates a nivel político y varios debates también en el foro jurídico. El día de hoy pues tenemos, como les había comentado, a dos ilustres invitados. Por una parte pues tenemos a Miguel Ángel Angulo, que es el director de la maestría de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Central del Ecuador y quien ha realizado sus estudios de maestría en la Universidad de Salamanca. También es un connotado litigante en el área penal y un especialista respecto de varias materias relacionadas a lo penal y la criminología. Y luego también tenemos a Alfonso Zambrano Pasquel, que es uno de los grandes juristas y criminólogos ecuatorianos, quien realmente casi no necesita presentación. Es posiblemente uno de los criminólogos más notorios que tenemos en el Ecuador y fue uno de los fundadores en América Latina de las teorías críticas de la criminología. Lleva más de 30 años trabajando en varias universidades, particularmente como profesor y docente titular de la Universidad Estatal de Guayaquil, y tiene más de 50 publicaciones. De hecho, también pues, es un gran litigante. Y hoy día pues vamos a comentar junto con nuestros invitados el famoso caso Sobornos. Este caso que, como les digo, ha concitado varios debates. Unos dicen que es lawfare y otros dicen que en realidad es un acto de justicia. En todo caso, hoy día vamos a centrarnos en el análisis técnico, sin perjuicio que también se puedan hacer algunas disquisiciones y algún tipo de comentarios más allá de lo jurídico. Sin embargo, vamos a tratar hoy día de revisar con nuestros invitados algunas de las cuestiones más importantes para comunicar a los ciudadanos cuál es la importancia del caso y qué es lo que se está debatiendo justamente. Porque lastimosamente el debate jurídico-político del país se ha entrampado lastimosamente a veces en algunas cuestiones que han llevado al proceso al vaciamiento total. Entonces lo que queremos ahora es comunicarles a los ciudadanos de alguna manera, en un lenguaje lo más fácil posible, cuál es la connotación de este caso y cuáles son los motivos de debate que tenemos que entender en este contexto particular del famoso caso Sobornos. Sin más preámbulos, pues queremos darle la bienvenida a ustedes, queridos amigos, Alfonso, Miguel Ángel, y también, por supuesto, a mi querido amigo Santiago Machuca, con quien vamos a conducir este programa y a quien ahora le cedo la palabra. Les doy la bienvenida y este programa, pues, queridos amigos y amigas que nos ven en todas las redes, esperemos que sea un motivo de debate en un país que está poco acostumbrado a posiciones críticas y encontrar la verdad a través de un debate de ideas. Muchas gracias, Santiago. Continuamos el programa. Buenas tardes, un saludo con todos los amigos de Hoja de Ruta, un saludo cordial, bienvenidos Miguel Ángel, bienvenido profesor Zambrano Pasquel. Es para nosotros un honor poder contar con ustedes en este análisis, en este panel, en donde podremos conversar de distintos puntos en materia del derecho penal y sobre todo desde la criminología. Reitero el placer y el gusto de poder compartir el panel con ustedes, tanto con una joven promesa del derecho penal en el Ecuador como Miguel Ángel y también con un profesor destacado por años en el país como el profesor Zambrano Pasquel. Vamos a conversar, como lo había dicho Luis, sobre la sentencia y el proceso de juzgamiento en el caso denominado Sobornos. La lógica del programa será a partir de las intervenciones que harán cada uno de los panelistas a partir de ciertas temáticas, de 4 temáticas en las cuales hemos dividido esta conversación.
La primera temática que nosotros vamos a analizar y que vamos a poner a su consideración, queridos panelistas, es una explicación breve de los elementos fácticos, de los elementos del caso concreto. Es decir, qué elementos están en torno a este caso que ha llevado a juzgamiento por parte de la Corte Nacional de Justicia debido al fuero, y un análisis desde las visiones, desde las distintas visiones que ha presentado tanto Fiscalía como la defensa. En un segundo momento analizaremos la sentencia de primera instancia, que se refiere específicamente a la exposición del argumento central que prima en la ratio decidendi de la sentencia. En este sentido, ya nuestros queridos panelistas podrán mencionar respecto a las distintas teorías que se expusieron dentro del caso concreto relativos al tema que han causado gran polémica, como el hecho de la definición de la coautoría por instigación, la omisión por el deber objetivo de cuidado en una función pública y el tema de la demostración de culpabilidad. En un tercer momento analizaremos la sentencia de apelación, y la sentencia de apelación prácticamente vertirá el análisis respecto a los motivos que llevaron a que se presente la apelación por cada una de las partes, haciendo énfasis al análisis de posibles nulidades procesales, la vulneración al derecho a la defensa y a las inconformidades con la valoración probatoria, para finalmente terminar con un análisis sobre situaciones más de orden político, la mediatización del caso, la politización, la excesiva rapidez con la que ha funcionado el proceso jurisdiccional. Y en base a esta explicación yo quisiera darle primero la palabra al profesor Miguel Ángel Angulo para que nos cuente y aborde la primera temática. Iremos alternando a medida de que vayan desarrollándose estos temas. Primero intervendrá el doctor Angulo, después el doctor Zambrano, y en otro tema invertiremos. Primero será el profesor Zambrano y después será el profesor Angulo para ir dando una mayor dinámica en este análisis y en este debate. Quisiera, como les decía, comentar el primer tema con el profesor Miguel Ángel Angulo respecto a tu criterio, Miguel Ángel, ¿cuáles son los elementos centrales, los elementos sustanciales que deben considerarse, que son parte del caso concreto que ha llevado a juzgamiento por parte de la Corte Nacional de Justicia? Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Bueno, para mí un gusto y un honor compartir este debate con un referente del derecho penal, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, al cual respeto muchísimo. También un agradecimiento enorme a Santiago, Luis Ávila también, que son juristas relevantes. Con Santiago tengo el gusto y el honor de compartir también cátedra en la Universidad Central. Agradezco mucho la invitación. Bueno, centrándonos ya en la conversación específica respecto de la explicación del caso, yo sí quisiera hacer un análisis respecto de los presupuestos fácticos o los hechos por los cuales habrían sido sentenciados estos funcionarios públicos y también empresarios, que en un inicio fue en realidad la teoría del caso de Fiscalía y que esto fue acogido por el tribunal o por la sala de la Corte Nacional de Justicia, tanto en primera instancia como en apelación. Para posteriormente, como dijo Santiago, respecto de del debate como tal, ya analizar los elementos específicos que creo yo y a mi consideración son relevantes, que forman parte de la sentencia y que fueron actuados y practicados como prueba en el caso como tal. ¿Cuál es el presupuesto? El presupuesto fáctico de esto es que a partir del 2012 al 2016, dentro de la institucionalidad, es decir, dentro del gobierno, se habría conformado una estructura, una organización, ¿sí?, dedicada y con la finalidad de receptar ciertas dádivas y ciertos sobornos. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder y receptar estos sobornos con la finalidad de solventar los gastos tanto individuales como particulares del partido, es decir, gastos de campaña, gastos de publicidad, hasta tal punto de evidenciar que efectivamente se habrían realizado gastos individuales. Para esto se habría conformado una organización, más allá de las posiciones dogmáticas que existan dentro de la sentencia y las posturas que habría planteado Fiscalía en su momento y que habría considerado el juez.
esta organización recetaba estas dádivas, estos sobornos con esta finalidad a cambio de otorgar a ciertos empresarios una serie de contratos por los cuales se habrían beneficiado. De esta organización estaba al tanto, tenía un conocimiento perfecto el señor expresidente de la República, el señor Correa, el señor ex vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass, y que dentro de esta organización, los intervinientes de esta organización eran funcionarios públicos de alta jerarquía y designados por el propio señor Correa. Entonces, él estaba al tanto de todo, él conjuntamente con el vicepresidente Jorge Glass, de la recepción de todos estos sobornos, de las personas que intervenían como privados de los empresarios públicos, y que posteriormente dentro de la audiencia se constató que evidentemente habrían sido beneficiados a través de contratos. Esos son los presupuestos que se planteó, y esto es lo que debe conocer Fiscalía. Ahora, te pregunto, Santiago, ¿es necesario o es pertinente en este momento del debate que yo tope los elementos que consideró tanto la sala como la sala de apelación respecto de los elementos probatorios y la práctica de prueba que se realizó en el caso? Porque van de la mano. Es decir, el hecho va ligado a los elementos que se aportaron en audiencia. Como tú te sientas en libertad, Miguel Ángel, para poder exponer de mejor manera, de alguna otra manera tú has explicado de mejor manera cuál es la visión de los presupuestos fácticos que tú tienes. Lo mismo lo hará el profesor Zambrano Pasquel, cuál es la visión de sus presupuestos fácticos y algunos elementos que también son interesantes. Listo. A ver, entonces, respecto de la práctica probatoria, de los elementos probatorios, yo creo que relevantes dentro del caso, bueno, son algunos. En primera instancia está el testimonio de Pamela Martínez. Pamela Martínez realizó un acuerdo de cooperación con Fiscalía y determinó en su momento, aportó con un testimonio anticipado con una serie de información de los sucesos realizados a partir de que ella formó parte de la presidencia de la República, es decir, desde el 2007 hasta el 2015. Sin embargo, esto ha sido criticado por los abogados de la defensa, diciendo que en este caso se ha sancionado exclusivamente con el testimonio de Pamela Martínez o con un cuaderno que es ilegal. Sin embargo, de lo que se conoce y de lo que se aprecia en la sentencia y lo practicado en el juicio, el testimonio de Pamela Martínez no es solo el testimonio de Pamela Martínez, sino la información que da Pamela Martínez en conjunto y en cotejamiento con varios de otros elementos probatorios. ¿Qué dice Pamela Martínez? Que efectivamente, a partir del 2007 hasta el 2015, habría sido secretaria directa del señor presidente Rafael Correa. Que en un inicio ella estaba encargada de, en cierta manera, absolver las consultas, las cartas, recibir el público que llegaba al despacho presidencial. Y que para esto utilizaba una oficina que estaba en el edificio de la Unión. Sin embargo, que debido a esta carga, solicitó, se le abra otra oficina en el edificio Concordia. A partir del 2012, ¿sí? El señor Correa, dicho por Pamela Martínez, le asigna una responsabilidad, una facultad, es decir, llevar un registro digital de los ingresos, ¿sí? De los gastos realizados por el partido político. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el que se encargaba de eso era el señor Patiño. Pero habría habido una serie de inconsistencias en referencia a los gastos y la que se hace cargo de esta situación es la señora Pamela Martínez. Ahora bien, Pamela Martínez, específicamente en septiembre del año 2012, dice que el señor Mera le había solicitado una cantidad de dinero para hacer un pago determinado. Pamela Martínez, como era la última rueda del coche, es decir, no es como lo que se quiere presentar acá, que Pamela Martínez habría sido la líder de la organización, no. Pamela Martínez era la última rueda del coche que llevaba el registro. Por ser eso y por no tener un ámbito decisorio en esta organización, consulta a su jefe inmediato, es decir, al señor Correa. Y él es el que precisamente le dice, ¿sabe qué? Entiéndase todo con el señor Jorge Glass. Jorge Glass, ¿sí? Se reúne con Pamela Martínez, no quiero hacer muy largo esta situación, pero se reúne con Pamela Martínez y le determina y le dice que ella va a llevar los registros de estos gastos, ¿sí? Y que se reuniría en primera instancia con el señor José Consensado Santos Filio, representante de la empresa Odebrecht, y que él le facilitaría un dinero. Esto corroborado en el testimonio dado por José Consensado Santos Filio en su cooperación eficaz en los casos en Brasil. Es decir, él dice, sí, a mí, la persona que me presentó a Pamela Martínez fue el señor Jorge Glass. Y yo me tenía que entender con Pamela Martínez en referencia a la entrega de estos sobres con dinero, de este dinero. No fue una ocasión, fueron varias ocasiones que yo hice esto.
Después de esta entrega de dinero, efectivamente, la señora Pamela Martínez dice, sí, yo le entregué el dinero al señor Mera. Esto, por eso digo, no es el testimonio de Pamela Martínez únicamente, es toda la corroboración que existe en el caso. Esto corroborado por el señor Pedro Espinosa, asesor del señor Mera, que se presentó en la audiencia de juzgamiento, ¿sí? Y que determinó y dijo, cuando el señor Mera le hace un interrogatorio y el contrainterrogatorio al señor Espinosa, que había sido asesor de él, le dice, vea, usted me entregó los sobres a mí. Sí, le dice. ¿Dónde me entregó los sobres? En su despacho. ¿A qué momento? En sus manos, señor. ¿Sí? Efectivamente cotejado con el testimonio de Pamela Martínez. Entonces, dentro de esa estructura, ¿quién nomás estaba? Estaba el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, Duarte, y esto es muy importante porque Duarte era la ministra de Obras Públicas, Solís, que era el encargado de Senagua, ¿sí? Alvarado, que todos sabemos quién es Fernando Alvarado, secretario de los medios de comunicación y miembro de una secretaría de Estado, Pamela Martínez, que Pamela Martínez era la secretaria directa del señor Correa, ¿sí? Y Laura Terán, que era asistente de Pamela Martínez. Adicionalmente a esto, Cristian Viteri, que era el asambleísta y coordinador de la campaña de Viviana Bonilla, y los empresarios. Adicionalmente a esto, queridos doctores, Pamela Martínez le dice que efectivamente el señor ex vicepresidente le habría dicho que no solo va a receptar de José Consensado, que ya ha dicho José Consensado, que él tenía contacto directo con Jorge Glass, con el tío de Jorge Glass, y que en este caso específico era con Pamela Martínez. Le dijo que iba a receptar no solo de Odebrecht, sino de algunas empresas, entre ellas Fopeca, Sanrim, Equitesa, Hidalgo, SK, Concermin, varias empresas. Y adicionalmente a esto, doctores, había una empresa que se denominaba Nexo Global. Nexo Global era una empresa que pertenecía al marido de Pamela Martínez. A través de esto, Odebrecht pagaba una consultoría, y digo consultoría entre comillas, porque no había ninguna clase de consultoría, para una especie de lavamiento de dinero. Es decir, yo meto plata a una empresa que supuestamente me ofrece un servicio, sin embargo, ese servicio no se ofrecía. Adicionalmente a esto, dentro de la sentencia, y por eso me quiero referir rapidísimo, existen testimonios de proveedores por la facturación o por el cruce de facturas. Porque había un cruce de facturas. Es decir, estos sobornos se daban por cruce de facturas y por pago en efectivo. El cruce de facturas consistía en ¿qué? En que esta organización solicitaba un servicio, un trabajo a una empresa determinada, la empresa determinada hacía el trabajo, ofrecía el servicio, pero esta organización le decía, vea, un ratito, no me gire la factura a mí, gírele la factura a esta empresa. Por ejemplo, se me ocurre en el caso determinado Fopeca, ¿ya? Y Fopeca era la persona que pagaba esa factura. O sea, no pagaba el partido, no pagaba la organización, pagaba Fopeca. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los proveedores de esta situación acudieron a la audiencia y dijeron, efectivamente, sí, a mí me pidieron un trabajo, yo hice el trabajo, hice el servicio, pero después me decían que no extienda la factura a nombre de las personas que me pedían el trabajo. Me decían que extienda la factura a nombre de otras empresas. Y esto me pagaban con los cheques de estas empresas. Proveedores, coprocesados, queridos doctores, y audiencia. Coprocesados que concurrieron a la audiencia y dijeron, como el señor Verduga, por ejemplo. El señor Verduga llegó y dijo, verán, a mí, Duarte, me exigía y me decía que pague, ¿sí? Que pague las facturas y que dé la aportación. ¿Por qué? Porque si no pagaba, no me pagaban mi trabajo, no me pagaban mi obra, ¿sí? Porque ya habría habido el tema del contrato. Miguel Ángel, perdón que te interrumpa, o sea, tú desmitificas la visión que se ha dado desde ciertos medios de comunicación y de ciertos sectores, que el único elemento probatorio sustancial era el testimonio de Pamela Martínez, porque fuera del proceso lo que se ha manifestado que hay un único elemento probatorio que es el famoso cuaderno de Pamela Martínez en el que ella tenía las anotaciones. No es el único. Lo que pasa es que los abogados tienen que hacer su trabajo. Y yo comparezco a este debate no como abogado de ningún sujeto procesal. ¿Sí? Parezco como una persona independiente, y mi opinión es independiente, es particular y es desde un punto de vista académico. Entonces, claro, la defensa tiene que hacer su trabajo y determina y dice, claro, solo hay un testimonio de Pamela Martínez o el cuaderno, que ya podemos hablar del cuaderno más adelante, pero no es eso. Lo que yo les estoy diciendo es lo que está depositado y lo que se realizó en la audiencia. Es decir, todo lo que dijo Pamela Martínez iba concatenando por ejemplo, con los propios testimonios de los coprocesados que acudieron a la audiencia y dijeron, a mí me pedían dinero, me pedían aportación.
Si no pagaba, no me pagaban mi contrato. Aparte de eso, ¿sí? La prueba pericial, y yo con esto ya voy terminando mi intervención, esta primera intervención, que es sustancial. El denominado o los denominados archivos verdes, ¿sí? La pericia de la financiera que realizó la señorita, si no me equivoco, Joana Bautista, y la pericia sobre el cuaderno. ¿Qué pasó? Los archivos verdes, doctores, es un archivo madre, ¿sí? Les voy a poner una analogía y un ejemplo. Uno cuando realiza una tesis, no es que se mete a la tesis y la hace de un tirón la tesis. Cuando realiza la tesis, uno hace un archivo, después va modificando, ¿no? Tesis 1, tesis 2, tesis 3, tesis finalísima. Ya, lo mismo sucedía con los archivos verdes. El archivo verde nace, sí, por pedido del señor Correa. ¿Qué contenía el archivo verde? Contenía número de factura, contenía monto, contenía servicio, contenía quién se hacía cargo respecto de la situación de estos cobros, con códigos. SP, señor presidente, de lo que se puede apreciar en la audiencia, ¿sí? Y con las iniciales. Viviana Bonilla, bebé, se me ocurre, se me viene ahorita a la cabeza. Entonces, en estos archivos verdes existían todos estos datos. Ah, otra cosa, por recaudar y recaudado, en facturas y en efectivo. Ya, me falta recaudar esto, ofrecieron tanto. Entonces, ¿qué pasa con esto? El perito que desmaterializa esto, que en su momento dijo que era ilegal, no es que se adulteró, no. Cuando se allana Presidencia y la Corte Constitucional, todos sabemos que cuando uno es servidor público le asignan un computador, ¿eh? Y ese es el computador con el cual desempeña sus funciones cualquier servidor público. Allanan y justamente extraen la información del computador de Pamela Martínez y Laura Terán. ¿Qué determinó el perito? Obviamente, la transcripción de estos archivos y que estos archivos no fueron modificados y que correspondían justamente a las fechas o al periodo o a la línea de tiempo entre 2012 y 2016. Aparte de eso, existe la pericia esta financiera. ¿Qué determina la pericia financiera? Con información del SRI, ¿sí? Respecto de todas las empresas, se establece las facturas declaradas, ¿sí? Y pagadas por determinados empresarios procesados y empresas que tenían que ver con el caso Sobornos. Y justamente, por ejemplo, las facturas que estaban declaradas, que estaban pagadas por determinada empresa, correspondía al registro del archivo verde. O sea, supongamos, factura 1 de Miguel Ángel Angulo de servicio de camisetas por el monto de $20,000. Esta empresa tenía declarada y pagada esta factura. Factura 1, ofrecida por un servicio de camisetas, por el monto de $20,000 en la fecha tal. Entonces, y respecto del cuaderno, miren, el cuaderno acá se hizo bastante alusión, y yo estaba pendiente del cuaderno, porque decía, a ver, si es que cogen un cuaderno y te hacen escribir ese momento y te dicen, mire, escribe ahí, redacte, obviamente ese cuaderno es ilegal, ¿sí? Pero no, a ver, el cuaderno es obtenido a través de un allanamiento. Cuando el perito hace el examen pericial del cuaderno, determina dos cosas. Primero, que efectivamente la escritura le correspondía a la señorita Pamela Martínez. Y segundo, ¿qué determina el perito? Que la línea de tiempo en la cual ella escribió lo que constaba en el cuaderno no era de un solo día, pues, o no era de días seguidos, porque eso se puede hacer a través de una pericia documental. Entonces decía que esas anotaciones correspondían a una línea de tiempo extendida. ¿Y qué constaba en esas anotaciones? Esta señora Pamela Martínez me parece que habría sido una especie de pseudo-alemana porque registraba todo lo que le llegaba. Y justamente registraba en este cuaderno. Entonces decía, tal día me reuní con tal persona, tal día me reuní con el señor Jorge Glass, tal día me reuní con el presidente, tal día, esto me parece sospechoso, ¿sí? Entonces, a través de esto, y justamente si uno se pone a analizar por lógica, desde el 2012 hasta el 2016, las empresas procesadas que habrían pagado estas facturas justamente tienen contratos a favor o contratos con el Estado. Y un particular de esto, y con esto termino, estos contratos, queridos doctores y radioescuchas, el contrato original era por un monto determinado, por ejemplo, por una obra. Los adendums a los contratos tenían el mismo monto, o casi el mismo monto del contrato original. Entonces, eso es lo que tomó en consideración el tribunal para después establecer una sentencia condenatoria y, bueno, me reservo el tema para ya hablar sobre los aspectos técnicos jurídicos en referencia a las autorías, al cohecho y a lo que se crea pertinente. Gracias, Miguel Ángel.
Doctor Zambrano Pasquel, el profesor Angulo de alguna otra manera ya nos ha explicado su visión sobre los presupuestos fácticos, sobre elementos que son sustanciales para poder entender el caso concreto, y de alguna otra manera ha tocado algunos elementos que son claves y que de alguna otra manera usted estaría en la libertad para referirse incluso a otros elementos que son considerados claves por ustedes. Nos hablaba, por ejemplo, del testimonio de Pamela Martínez, que tenía que ser confrontado con el bagaje probatorio que se realizó dentro de la causa, también lo que se refiere a la existencia de un registro de ingresos, a los testimonios que se dieron sobre todo de José Concienzao y de Pedro Espinosa, el rol que desempeñaban ciertos ministros, que eran los ministros encargados de la obra pública, los testimonios de los proveedores y la prueba pericial que hablaba sobre los archivos verdes. Doctor Zambrano, ¿cuál sería su visión respecto a estos elementos relevantes y sobre todo a su visión respecto al análisis del caso concreto? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a Luis Ávila, al doctor Santiago Machuca. Le digo Luis porque lo conozco un poco de tiempo más, es muy joven también, el doctor Miguel Ángel Angulo, que también es muy joven. Así que aquí me siento como decano, pero por vejez, nada más, no por sabiduría. A ver, de pronto alguien podría pensar, es que Alfonso Zambrano tiene ahí una suerte de conflicto de intereses porque es el abogado que en este momento está, de alguna forma, frente a la defensa del expresidente Rafael Correa. Y por esa razón, yo siempre soy objetivo en el análisis. Y cuando he asegurado y he delegitimado un acto procesal, lo he hecho fundamentadamente. A algunos no les va a gustar lo que voy a manifestar, incluso algunos correístas, por si acaso. Pero en 1991, yo fui abogado defensor de León Febres Cordero, ¿verdad? Que puede ser la antípoda política, ¿verdad? Y a León, yo le digo León, ya falleció, pero 14 meses de mi vida viví al lado de él. Desde el desayuno hasta la cena. 14 meses. Casi en un secuestro ahí profesional. Aprendí a conocerlo, a tratarlo. Y la imputación contra Febres Cordero, si alguien recuerda, eran por $150.000. Ahora cada final el beneficio es $6.000, ¿verdad? Entonces, pero hay esa suerte de coyuntura. Y miren, quienes hemos trabajado mucho tiempo en el ámbito de la criminología, y ustedes todos conocen también muchos aspectos del tema, recordamos siempre que hay unos procesos de criminalización, los primarios cuando se dicta la ley, los secundarios cuando la ley se va aplicando. A unos sí se aplica y a otros no se aplica. Y alguna vez también decimos simbólicamente hay una suerte de derecho penal del enemigo y un derecho penal para los amigos también. No me estoy refiriendo ni a INAPAPER ni a la Asamblea, no, eso dejémoslo para su momento. Pero hay una suerte de selectividad, claro. Eso lo decía Alessandro Barata, que tuve la suerte de conocerlo y traerlo 2 veces a Ecuador. Y Sandro, le decíamos tanto por cariño, decía, en la criminalización secundaria es positiva, a algunos aprenden y a otros deja de aprender. Y yo lo había dicho en el 48, Sutherland, en el caso de delincuencia de cuello blanco, que cuando mis alumnos dicen delincuencia de cuello blanco, cuidado, le digo, porque si es aprendido ya no es de cuello blanco. El de cuello blanco tiene la característica de ser impune, siempre, por poder político, económico y social y todo el entramado. Miren, en este caso, el antecedente, porque como nos estamos refiriendo en este momento a hechos fácticos, no hay que olvidar cómo nace este proceso. Este proceso nace porque una madrugada el capitán Fuentes, que además es el único caso que él materializó una noticia criminis, porque dice que no tenía que hacer y una madrugada, no dice que no tenía que hacer, dice que estaba investigando, trabajando, y una madrugada en Twitter, yo no sé cuántas veces entrará a Twitter, él encontró una información de una fuente, de un portal de investigación Mil Hojas, que le atribuyen a los periodistas Villavicencio y Zurita. Y dice que le llamó la atención que allí se hablaba de actos de sobornos. Y por eso se hablaba, recuerden ustedes inicialmente el caso Arroz Verde. ¿Ya? Y entonces dice el capitán Fuentes que esto le llamó la atención y que él materializó los hechos, los puso en su conocimiento
y esto fue a la fiscalía. Yo no sé si eso es verdad, pero me hace recordar hace apenas 2 meses a ese amigo querido como es Raúl Zaffaroni, amigo también de más de 25 años. Él hablaba en una gran conferencia importante. Hizo recordar, Raúl, algo, el poder punitivo que tiene hoy la policía. Está demostrado en este caso. ¿Cómo se produce el hallazgo? Porque el capitán Cifuentes una madrugada en una cuenta de Twitter encontró la noticia criminal. No sé si sea verdad, pero el hecho es cierto que este es el arranque. Y él mismo dice, porque en la segunda sentencia de 829 páginas, que también es circular porque toman y retoman y repiten, pero el capitán Fuentes está muy bien inteligenciado de todo. Es la persona que sabe que la señora Pamela Martínez va a salir del país. Ella dice que era por estudios en España, no sé, pero iba para México. Y ahí se arma la trama de detenerla. Pues es cuestión de remitirse al proceso, eso dice el capitán Fuentes. Él estuvo muy cerca de la noticia crímenes, de la aprehensión de la señora Laura Martínez, de los allanamientos y una serie de actos previos y ya de actos procesales. O sea, ahí se consolida lo que dice Raúl Zaffaroni, el poder de este proceso. Hoy puede terminar este proceso, mañana, y algún momento va a terminar, pero termina aquí. Cuando alguna vez se pedía que este proceso sea examinado en sedes internacionales, y ahora como que el tema ya no va tan lejos. Yo con los converso porque se lo cita, y yo también tengo amistad con. Y hace poco le comenté a Paco, y me dijo, mira, es que en ese proceso de Ecuador no es un proceso legal, es un proceso político. Lo dijo Paco Muñoz. En algún momento se lo podré invitar a Paco para que lo opine sobre el tema. Porque además se lo cita y se lo recita, a veces fuera de contexto y a veces no se lo cita, conforme yo puedo indicarles luego. ¿Por qué? Pues bien, en los primeros momentos, porque esos son los antecedentes fácticos, la señora Pamela Martínez no dice nada, pero privada de la libertad, recuerdo un clásico como Carrara ya hablaba de que la sola privación de la libertad produce una presión psicológica, pero por supuesto, pues, ya Carrara reconocía hace 200 años que había tortura psicológica en el hecho de mantener a alguien preso. Y después de que está detenida ella y su ayudante, la señora Laura Terán, que de paso, yo sinceramente les digo, yo no encuentro razones para que la señora Laura Terán se la haya condenado. Porque ella cumplía las órdenes que daba la señora Pamela Martínez, hizo los cuadros de Excel. Hace un momento escuché que se armaron los cuadros por disposición del presidente Rafael Correa. Eso no es verdad. Como decía Edmundo Durán Díaz, lo que no está en el proceso probado no existe. La señora Pamela Martínez, ya privada de la libertad, seguramente ahí llega un acuerdo, negocia. Y entonces ahí viene la declaración que sirve en principio incluso para inicialmente, recuerdan que se había confusión, se detiene al doctor Alexis Mera, se detiene a la arquitecta que fue ministra, Duarte, pero ya con la información que daba la señora Pamela Martínez. Y la señora Pamela Martínez, hay que mirar objetivamente el contenido del testimonio que ella rinde. Ella dice que recibe el encargo de llevar el registro de los gastos electorales. A ella no le sugiere, el presidente Correa nunca le dijo que vaya a hablar con empresarios, ni que se reúna con algunos, ni ella le daba cuenta al presidente Correa de cuánto dinero estaba manejando. No, no, eso no existe, nunca recibió, y eso lo dice ella, el presidente Correa le dijo que lleve los registros. Y hay que recordar algo también, en este análisis de facto. La propia señora fiscal general, la doctora Diana Salazar, al inicio de su gestión, ella fue a la asamblea, por eso yo sugerí, porque yo fui consultado desde septiembre del 2019, por eso conozco bien el proceso, yo sugerí que se pida a la asamblea el envío de la grabación de la intervención de ella en la asamblea. Porque ella se quejaba y decía que en Ecuador es necesario que las contribuciones para campaña que no estén registradas deben ser delito, como pasa, por ejemplo, en el Perú. Porque hay un tema también interesante. La forma como han aportado los empresarios, esa es una verdad inocultable. Lo otro es afirmar que eso constituye delito, porque, a ver,
Y además, no es que doy un salto al vacío. Entre la acusación, entre la teoría del caso, más allá de que hablaba de autoría de dominio en aparato organizado de poder, y luego la sentencia del primer nivel habla de infracción de deber, lo cual nunca fue materia ni de la teoría del caso de la Fiscalía, que nunca fue tampoco discutido ni debatido, ni hubo chance para la posibilidad de una contradicción. Esa, un as de la manga, como digo yo, que se sacó el tribunal del primer nivel y condenó por un delito de infracción de deber que ha sido ratificado en el segundo nivel. Para aquel momento la señora fiscal le pidió a la Asamblea que sea delito esos registros que no se han reportado. ¿Por qué no eran delitos? ¿Hay algún informe de Contraloría que hable de que ha habido sobreprecio? Y en este tema de que haya contratos complementarios, dicen los expertos en contratación pública que es una práctica normal primero. Y algunos contratos complementarios, en este caso, cuando ya han sido sometidos a procesos, han dicho incluso contratistas que con el contrato complementario bajó el costo de la obra. Entonces, no hay un informe de Contraloría que revele que había un sobreprecio en el otorgamiento de contratos. No hay una auditoría contractual que así lo determine. Y yo agregaría en este plano de aspectos negativos, es decir, no cumplidos, nunca el presidente Correa dictó un decreto de emergencia en este caso o en estos casos. En otros momentos habrá declarado, yo pude estar en desacuerdo, pero yo no tenía nada que ver ni estaba muy cerca cuando se declaró la emergencia en la función judicial, en la función hospitalaria, en la función pública, pero en este caso no hay un solo contrato que haya dictado el presidente Correa para beneficiar a los contratistas, como para establecer un nexo causal entre la conducta del presidente Correa y la actuación de los contratistas. Entonces, hay algo también allí que tiene que ser apreciado. Perdón que le interrumpa, haciendo una colación con los elementos que traía a colación el profesor Angulo. Él hablaba, por ejemplo, de la existencia también de testimonios de los proveedores y sobre todo el testimonio de José Concinzao y de Pedro Verduga, en donde ellos aceptan y de alguna otra manera eso permite corroborar el testimonio de Pamela Martínez. ¿Qué opinión tiene respecto a ese tema? Veamos en orden. La señora Pamela Martínez, el momento en que se acoge un acuerdo de cooperación, bueno, en la terminología no le digo efectivamente se dice delincuente arrepentido o penitente, como decían los italianos. Primero, ¿qué valor probatorio tiene con respecto a terceros su testimonio? Hace esta semana que pasó, el profesor Michelini, argentino, que es magistrado de sala, dice que no deben ser considerados como un valor probatorio per se las declaraciones. Primero, porque sin duda hay una falta de imparcialidad. En segundo lugar, está negociando pues la posibilidad, en el caso de la señora Martínez, que no lo procesen al marido, que no devuelvan a Next Global todo el beneficio que ha obtenido. Mire, el marido de la señora Pamela Martínez, él reconoce que Odebrecht le ha pagado alrededor de $1 millón por una consultoría que no existe. Pero hasta ahora no pasa nada. Y sobre eso, mire, allí asumo que debe tratarse de un error. La señora fiscal y el señor procurador dijeron que al señor Concienciado Santo en este proceso no se lo vinculaba porque había un acuerdo de cooperación suscrito en Brasil y que eso le daba indemnidad, igual a impunidad, y que por eso había que aplicar el non bis in idem. Yo debo creer de buena fe que ni siquiera leyeron bien el acuerdo de cooperación. En la audiencia final, en el alegato final en Quito, yo le dije al tribunal, no sé si eso es lo que conlleva después que dispongan que se procese a Concienciado Santos. Le dije, vean el acuerdo de cooperación. Es un acuerdo de delación premiada con la justicia brasileña, donde él acepta haber cometido 9 delitos en Ecuador. Pero no están, pues. Yo no sé si ahora deliberadamente el Tribunal de Alzada no hace referencia al testimonio concienciado, hace referencia al acuerdo de delación, pero lo cita de manera mutilada, porque el acuerdo de cooperación están los 9 delitos por los cuales Concienciado Santos, cometidos en Ecuador,
fue condenado en Brasil. Y allí no están los sobornos 2013 y 2014. Por esa razón, yo solicité que se ampliara el testimonio de él, porque ¿cuál es la idea de cuando se amplía una ampliación de testimonio? Que se revise, además juego limpio. Son alrededor de 15 preguntas. Porque en el 2017, el señor Concienciado Santos, en proceso contra Jorge Glass, él dijo que el tío Rivera le había pedido $1 millón y que él dijo que no. Está en el proceso. Y ahora dice que en el año 2013, ni siquiera recuerda los valores, dice, pero más o menos, 2013, $2.5 millones, y en el 2014, $2.6 millones. Ahora, la necesidad de ese testimonio era preguntarle si él había sido condenado en Brasil por los sobornos 2013-2014. Es que eso no consta en el acuerdo de cooperación. Esa prueba, así como la ampliación de los testimonios de la señora Pamela Martínez, porque si no se somete al contradictorio, no tiene valor probatorio, pues eso lo dice el Código Orgánico Integral Penal y son normas en materia probatoria. Se pidió como anuncio probatorio en tiempo oportuno la declaración de la señora Pamela Martínez, de la señora Laura Terán, del señor Concienciado Santos, con un pliego de preguntas. Entre otras le decía, ¿usted ha sido condenado en Brasil por estos hechos? Él tenía que decir que no. A ver, usted hizo una entrega 2013 de 2.5 millones, ya lo había dicho, sí, 2.6 en el año 2014. Y la gran pregunta era, supuestamente la señora Pamela Martínez, yo sinceramente dudo de ese tema porque la señora Pamela Martínez nunca habló, ni están en los registros. Ojo, ya en la peritación no contan los 2.5 ni los 2.6 millones. Yo no sé si es una gran mentira de Concienciado Santos, que le tumbó, como dicen los Montuyo en mi tierra, el billete a Odebrecht y le dijo, hay que dar, eran casi 6 millones, bastante dinero. Y una pregunta central, ese dinero, ¿cómo lo entregó? Como yo digo, en la buseta, en el tranvía, en avión, en helicóptero, ¿cómo llegó ese dinero, esa cantidad gigante de dinero? ¿Se dan cuenta por qué sí era importante el testimonio de Concienciado Santos? Que fue anunciado, fue aceptado por la doctora Camacho. El tribunal, el 20 de enero del año 2020, dispone, el tribunal de la sentencia del primer nivel, dispone que se practiquen los actos de prueba. Y cuando no se practica, obviamente se reclama y le dice, señor, pero está ese anunciado, está aceptado y no está aprobado. Mire, alguna vez, cuando conversamos informalmente, el tema de la prueba anunciada y no practicada, alguna vez, tal vez no hay registro, puede ser que lo niegue, es que Ramiro García me dijo, es que si hay una prueba que fue pedida, ¿está seguro? Claro, no fue practicada, no, eso es causa de nulidad del proceso. Claro, está como referente el caso Carminiani versus juez de Durán de 2009 la Corte Constitucional. Está también el caso de Ricardo Caneses, que lo cita ahora el Tribunal de Alzada, pero lo cita en un párrafo fuera de contexto. Porque en Caneses la Corte Interamericana 2004 justamente se pronunció por la nulidad, porque a Caneses se le dio una indefensión, además vulnera el 8.2 del Código de San José. Y aquí se habla mucho en la sentencia del control de convencionalidad, pero que no lo respeta el juez de alzada. El 76, numeral 7, también establece la inviolabilidad del derecho a la defensa, de manera que esos fundamentos fueron esgrimidos para decirle, señor, por favor, practique. Y hay uno que pasa de agache. Hay una declaración del señor Geraldo de Souza, hombre de mucha confianza de Concienciado Santos. Mira, al señor Geraldo de Souza se pidió como prueba anticipada el testimonio de él. Y cuando se iba a practicar, la doctora Camacho dijo que no, que en todo caso no había motivo para que sea prueba anticipada, que lo practique en el juicio. El señor, la señora fiscal general pidió el testimonio de Geraldo de Souza y también lo pedimos nosotros. Pero la señora fiscal dijo que tenía no sé cuánto, 800 pruebas por aquí, por allá. Llegó un momento dado cuando el ciudadano Guerrero, Checo Guerrero, él dice una cuestión diferente a la que había dicho antes. Y lo tuvieron acorralado, lo quisieron detener por faltar a la verdad. Y después lo dejan libre porque él contradijo lo que anteriormente había dicho. Allí la señora fiscal general tiene una actitud frente al proceso y dice, ya la fiscalía no va a practicar más pruebas. Eso es lealtad procesal.
porque los abogados, los sujetos procesales se preparan para discutir la prueba. Y ese tema del ciudadano Geraldo de Sousa era importante porque es la persona de confianza que, según concienciado, incluso habría llevado dinero para entregárselos a la señora Pamela Martínez. Y esto es importante porque, mire, se mencionó como una prueba de cargo contra el doctor Alexis Mera. Para empezar, se dice en la sentencia que el doctor Alexis Mera, por orden del presidente Correa, redactaba decretos de emergencia. Si no hay ningún decreto, pues. Y que le insinuaba y que Correa lo instigaba y haga porque más lo supervisaba. Y que además, dice la sentencia en algunos momentos, que el doctor Mera supervisaba los contratos. Eso no existe, por no decir que es una barbaridad. O sea, se sacan de contexto, incluso el señor Pedro Espinosa, abogado. El señor procurador del Estado dijo, yo lo he escuchado, es que seguramente en los sobres que llevó Pedro Espinosa había dinero. No puede hacer eso el procurador general del Estado. Pedro Espinosa, ¿qué dijo? Primero, nunca contó dinero. A él no le consta que había dinero. Lo que hizo es que él entregó al doctor Alexis Mera el sobre que enviaba la señora Pamela Martínez. Y los otros colaboradores del doctor Alexis Mera dicen que esos sobres contenían insumos de trabajo como pendrive, discos, etc. ¿Por qué se afirma que el doctor Pedro Espinosa llevó dinero? Si él nunca dice que llevó dinero. Se mencionó al señor Pedro Verduga. Allí también, por eso digo, es circular la fundamentación equivocada del Tribunal de Alzada, porque afirman hechos cosas que no existen. Ahí afirman que por la instigación, y ya podemos hablar, confunden autoría con instigación, que son totalmente diferentes, ahí no hay punto. Y si está equivocado el código, por eso está la doctrina, pues, fundamentos del derecho, la doctrina y la jurisprudencia. Habría que leer a Yaco, a Zaffaroni, seguramente le da un ataque a Raúl, viendo cómo le da lo mismo, que sea un instigador o que sea un autor. O es autor o es instigador, ya lo podemos ver. Pero habrá terminando el tema de... Doctor Zambrano, para irnos refiriendo ya al tema de las nulidades, posteriormente, más bien aquí le comento lo de Pedro Verduga, porque fue citado. Ya. Pedro Verduga jamás se entrevistó con el presidente Correa. Dice el señor Pedro Verduga, una persona de 85 años, que a él la señora Pamela Martínez le dijo, pero Pamela Martínez, que la señora Duarte, que el señor Solís le habían hecho el encargo de que le exija $1 millón porque es el contratista más importante. Incluso dice que él no podía pagar porque no tenía liquidez y no tenía dinero, que creo que pagó $100.000. Pero de eso, a decir que el presidente Correa hubiera sabido, hubiera insinuado que al señor Pedro Verduga le exijan $1 millón, eso es una barbaridad. Eso no existe en el proceso, no hay ninguna vinculación que ligue la actuación del presidente Correa con lo que dijo el señor Pedro Verduga. Yo creo que por el tiempo podemos hacer ahí Gracias, profesor Zambrano. Le doy el paso a Luis con la segunda parte el segundo tema que abordaremos. Bueno, queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, lo segundo que vamos a nosotros a discutir ahora es qué se discutió básicamente dentro de la sentencia de primera instancia, donde se estableció la culpabilidad de los encausados, básicamente por el delito que se denomina cohecho pasivo propio agravado. Es decir, allí se plantea básicamente que hubo una forma de cohecho pasivo porque recibió posiblemente beneficios, y al mismo tiempo pues se dice que se lo da en una forma de instigación. Y allí no se entiende bien si se refiere a la figura de instigación como tipo penal, que está, si no me equivoco, en el artículo 360 del Código, o se refiere a una forma particular de participación como autoría. Entonces, bueno, más allá de estas disquisiciones, quisiéramos que en esta parte nuestros invitados nos expliquen cuáles fueron los puntos más importantes de debate para que el tribunal de instancia
haya llegado a la conclusión de que se trata de cohecho pasivo de cohecho agravado. En este momento, pues bueno, para invertir un poco la dinámica pues, y tener la misma oportunidad que en la primera rueda, queremos primero preguntarle al profesor Zambrano Pasquel que haga su intervención en esta parte, y luego pues terminaría Miguel Angulo para un poco variar y dar la misma oportunidad de contestar este interesante debate que tenemos. Entonces, en esta parte la idea sería ver cuáles son los puntos más importantes de debate que se dieron para llegar a esa conclusión, en los términos más sencillos, ¿no? Que se pudieran también entender por parte de los ciudadanos. A ver. Alfonso. Claro, gracias Luis. Mira, ahí hay un tema central. Un tema central que también es causa de nulidad de sentencia, y voy a explicar por qué. Más allá de que se pueda discutir que la Fiscalía armó una teoría del caso por autoría mediata a través de un aparato organizado de poder, esa teoría del caso de la Fiscalía no la aceptó el Tribunal del Primer Nivel. Y dijo que para el Tribunal del Primer Nivel había un delito de infracción del deber. Pero para no saltar todavía el tema de infracción de deber, o como dice Schoenemann, y delito especial de garante, mire, y tan interesante a veces la posición de los doctrinarios, que en el Perú, la primera sentencia contra Fujimori tomó como fundamento doctrinario la construcción del maestro Roxin, que en realidad es de la década de los 60, aunque la última edición, la que yo tengo aquí en mi escritorio, es la sexta, España 2016, novena traducción del alemán. Pero ya el maestro Roxin, donde se pretendía condenar como instigadores a los jerarcas del nacionalsocialismo, y por eso Roxin dice, no, hay autoría mediata a través de un aparato organizado de poder. Pero al mismo tiempo también construye la teoría, tal vez con menos densidad en su obra ecuménica, que los delitos de infracción de deber. Pero en el Perú, en la primera sentencia contra Fujimori, se condena por autoría mediata. En la segunda sentencia, y es un trabajo muy interesante de Bert Schoenemann, que catedrático en Alemania, fue alumno del profesor Rocío, que Bert tiene mi edad, hasta arriba de 70 años. En la segunda sentencia contra Fujimori, se utiliza la figura de delito de infracción de deber, pero no siguiéndolo a Roxin, sino siguiéndolo a Jacob. Probablemente porque en el Perú hay una ala jacobiana muy fuerte como la de Pepe Carollón y otros juristas notables. Entonces, fíjense que hasta el acervo doctrinario en el Perú permitió ir de la aplicación de una doctrina a la aplicación de otra en dos diferentes procesos contra Fujimori. Pero aquí el tema interesante es recordar la imputación de la Fiscalía, que está en el auto de llamamiento a juicio, y el llamamiento a juicio en sí. Allí la señora fiscal jamás se refirió al delito de cohecho agravado para cometer otros delitos. Nunca. Además, ¿cómo podría calificarse que el cohecho fue para cometer otros delitos y se habla de tráfico de influencia, de peculado, de enriquecimiento ilícito y de lavado de activos? Pero si recién ahora se manda a investigar por esos delitos. Pero ya el Tribunal de Alzada, allí sí, vulnerando el modelo acusatorio, los límites de la acusación, no respetó que la Fiscalía y también el llamamiento a juicio se refiere al artículo 286 y no al artículo 287. Entonces, ¿eso es o no fracturar el principio de congruencia? Claro. Y el tribunal, sobre esto como hecho anecdótico, aunque consta, va a constar en la casación, en otro caso, el tribunal conformado en ese momento por los jueces Rodríguez y el doctor Saquicela, transcriben incluso afirmaciones mías con respecto a el principio de congruencia, y me citan entre comillas, dice el profesor Zambrano Pasquel dijo,
y terminan declarando la nulidad de ese caso por violación del principio de congruencia. Eso va a ser parte de la fundamentación en la casación. Pero, ¿qué ocurre en este estadio? La Fiscalía hizo una acusación aceptada por la jueza del juicio. El Tribunal de Sentencia de primero y segundo nivel crea una figura, digo, para aplicarla, la figura está en el Código Penal, pero que no fue materia de la acusación. Y se cita a veces Fermín Ramírez versus Guatemala, año 2005, sí, pero se cita, dice que se ha respetado el principio de congruencia, pero hay que leer el fallo bien. Fermín Ramírez dice, la Corte Interamericana, que hay maneras de poder cambiar la acusación, y es a base de la reformulación de cargos. Entonces, si la Fiscalía hubiera querido ir por el 287, tendría que haber reformulado cargos oportunamente y no lo hizo. Por eso es que también allí hay violación al principio de congruencia, es decir, el juez o tribunal se apartó de la acusación de la Fiscalía y dictó una sentencia condenatoria por un tipo penal que no había sido materia de la acusación, que se está fracturando el artículo 609 y 619 del Código Orgánico Integral Penal. Luego, en el tema, bueno, con respecto a la razón o al objeto jurídico que al final toma el tribunal. Y lamentablemente, el tribunal, cuando se refiere a los delitos de infracción de deber, incluso lo cita a Pepe Carollón. Digo Pepe alguna vez ha estado aquí en esta casa, muy joven, hace más de 10 años. Pero en ese tema, por una parte dicen, no es neutral la conducta, o neutro es con propiedad, pero sí dice neutral. Y luego dicen que no se apartó de su rol. Eso sí merece un importante comentario, pero creo que lo podemos hacer en su momento, o lo planteo yo de esta manera también. Miren, hay un profesor, Luis Greco, a quien citó el tribunal de primera instancia, pero lo citó mal, porque le hacen decir cosas que Greco no dijo. Yo subí una pequeña cápsula de un video de Greco a una entrevista que le hace Ramiro García, donde Greco dice, sobre los delitos de infracción de deber, yo no he publicado nada suficiente con lo que ha dicho mi maestro Roxin y el otro maestro Greco, Schunemann. Pero Greco dice algo que es importante. Siempre hay que tener presente, de acuerdo con la imputación objetiva, si se le puede o no imputar el resultado. Ese mensaje de Greco también lo dice en su momento tanto Gunther Jakob, que se refiere a la teoría de los roles, como el profesor Roxin, y donde dice hay que tener presente el apartamiento no del rol que le correspondía. Por eso yo dije hace un momento, el presidente Correa, y sigo sosteniendo, él no se apartó de su rol como presidente. Él no le dio ninguna imposición de que cometa ningún delito. La señora Pamela Martínez no dictó un decreto para favorecer, no llamó a un empresario. Y recuerden ustedes que como un hecho que afirma que él se benefició de $6.000. $6.000 que en los registros de Excel de la señora Laura Terán, allí consta el registro del préstamo de $6.000 que el presidente Correa lo devolvió. Para efectos de valorar la prueba, hay lo que se llaman las máximas de experiencia. Las máximas de experiencia, ¿qué dicen? Nadie va a cometer un delito primero, no es lo normal, dejando un registro constancia. Y si fuese así, nadie va a devolver $6.000 si son producto de un delito, como hizo el presidente Correa, que fue devolviendo a razón de $500 mensuales. O sea, ese fondo sí existió, declaró una abogada Mansur también en el proceso, y el propio presidente Correa contribuía para ese fondo. O sea, porque hay un tema también importante sobre esos $6.000. Ahora se dice que tenían una fuente ilícita, pero la señora fiscal general hizo una afirmación muy grave. Ella dijo que el presidente Correa había recibido $6.000, que eran parte de los cohechos de Concienciado Santos. Pues eso no existe.
Ya no lo ha vuelto a repetir, ¿eh? Pero llegó a afirmar. Por eso era importante, incluso, yo pienso que de buena fe dijo que no cabía por respecto a non bis in idem, y ahora ya lo están procesando a Concienciado Santos, porque él sí tiene que responder. Pero esas son las realidades y cómo cambia la calificación de ser un cohecho en la forma prevista por la señora fiscal a un cohecho agravado, porque se afirma que el cohecho se cometió para cometer otros delitos a los que yo ya me he referido. Pero, ¿cómo se puede afirmar una figura en cohecho agravado cuando no existe condena por esos supuestos delitos que también se habrían cometido? Eso tiene que ver fundamentalmente con esta separación que toma el tribunal de origen y el tribunal de alzada en cuanto a la adecuación típica. Están condenando por una adecuación típica que no fue materia de la acusación ni del llamamiento a juicio. ¿Y eso qué? Eso es causa de nulidad, pero por supuesto, porque hay violación de procedimientos. No sé si por el momento nos quedamos hasta allí para poder continuar. Perfecto, perfecto, querido Alfonso. Quisiera resumir algunas partes importantes para un poco centralizar el debate. El doctor Zambrano Pasquel nos ha comentado algunas cosas y yo quisiera leer particularmente para que nuestros radioescuchas se ubiquen un poquito en lo que estamos discutiendo, el tipo penal de cohecho, para ver cuáles son los elementos que tenían que probarse y cuál es, digamos, lo que finalmente pues, se discutió dentro del proceso. Dice el delito. A ver, vamos a ver, aquí lo tengo. Dice el artículo 280 sobre el cohecho. Las servidoras o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado enumeradas en la Constitución, que reciban o acepten por sí o por interpuesta persona, y aquí la parte más importante, beneficio económico indebido, subrayo la palabra indebido, o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones. También me gustaría subrayar la última parte, relativas a sus funciones, porque creo yo que básicamente pues, dentro del proceso debería demostrarse particularmente cómo eso enlaza con lo que manifestaba Alfonso Zambrano respecto de el motivo por el cual se llegó a esta conclusión, que es esta idea de infracción del deber. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el alcance? Y si esto tiene que ver justamente con lo que dentro del proceso se discutió. Otra cosa que planteaba Alfonso Zambrano era el papel particular que cumplía el testimonio de consensado, ¿ya? Que tampoco está muy claro cómo ingresó procesalmente al caso particular de Ecuador y cómo ese tiene o no valor procesal o no dentro del proceso. Pareciera como que se lo utiliza, de acuerdo a lo que manifestaba Alfonso, tiene un uso dependiendo un poco de la marcha que se le quiere dar o el uso político que se le quiere dar al proceso, ¿ya? Y finalmente algo que manifestó Alfonso también muy interesante es esta idea de la congruencia. Yo le quisiera explicar a las personas que nos están escuchando, porque esto puede sonar muy jurídico, ¿no? Lo que se manifiesta aquí es que si se acusa por un delito, ¿ya? No se puede decidir o punir por otro delito distinto si es que no ha habido una reformulación de cargo. Ya es algo así más o menos como que si yo a una persona le pidiera que me hiciera unos pantalones, pero finalmente me hace unas camisas, ¿ya? Es decir, esto sería más o menos para explicarlo en términos un poquito más fáciles de entender. Bueno, estos son los puntos que ha manifestado Alfonso Zambrano. Querido Miguel, queríamos escuchar tu parecer y tu análisis particular respecto de estas aseveraciones. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. A ver, primero me quiero referir con lo que ha dicho el profesor Zambrano y después ya el aspecto jurídico y técnico, que es bastante elaborado el idioma, pero trataré de reducirlo y ser lo más entendible posible. A ver, en esta clase de delitos económicos contra la administración pública o delitos empresariales, doctor, generalmente no se va a encontrar prueba directa. Lo que se realiza o lo que se encuentra es una prueba periférica. ¿En qué consiste la prueba periférica? O una prueba indiciaria. Es decir, un conjunto, un acervo probatorio que
que determine y que evidencie la existencia de un hecho. O sea, yo no voy a encontrar en la cuenta del señor Correa un depósito de $100,000, porque evidentemente, o de cualquier persona, o sea, no Correa, sino de los procesados, ¿ya? Yo no voy a encontrar en la cuenta determinada de un sujeto $100,000 porque eso es demasiado evidente. Esta clase de delitos se los trata desde justamente una prueba indiciaria. ¿Qué es la prueba indiciaria? Como lo había manifestado, es un conjunto probatorio, entre ellos el testimonio de Pamela Martínez y todo lo que mencioné. Adicionalmente a esto, se determina que no hay un informe de Contraloría respecto de los contratos. Y en esto quiero ser específico y topando el tema ya jurídico del cohecho. Esto me va a referir un poco más adelante, ¿ok? Pero cuando, por ejemplo, se menciona al doctor Greco y a varias autoridades del derecho penal, el propio profesor Greco, yo vi la entrevista del profesor Greco, y el propio profesor Greco, me parece que fue en el minuto 28, porque la entrevista dura más o menos 30 minutos. Y el propio profesor Greco, más o menos a partir del minuto 25, 26, comienza a explicar esta situación de la infracción de deber, de la autoría mediata por aparatos organizados de poder, o de las formas de autoría. Y el propio profesor Greco, si mal no recuerdo, en palabras del dice, estos casos puede dársele soluciones, ya sea mediante la inducción, mediante la infracción de deber, mediante la autoría mediata, no sé, no estoy seguro, pero no pueden quedar en impunidad. Esas fueron las palabras del doctor Luis Greco. Ahora, respecto de el tema de Pamela Martínez, yo sí quisiera leer, mira, Pamela Martínez, doctores, dice lo siguiente: el señor Correa me dispuso realizar un registro digital de los valores que por concepto de campaña se iban a manejar. El presidente no tenía por qué justificar la instrucción, pero me dijo que por la campaña, así como la informalidad, como se había manejado anteriormente por parte del economista Ricardo Patiño, él necesitaba ese registro digital. Le pregunté, ¿quién me entregaría esa información? ¿Quién me dijo? El señor Jorge Glass. Y concuerda con todo lo que había manifestado anteriormente. Ahora, respecto del delito de cohecho. A ver, el cohecho, básicamente, en palabras sencillas, es cuando una persona entrega una dádiva o un soborno a un funcionario para que realice una cosa o deje de hacer una cosa de acuerdo a sus facultades. El artículo del Código Orgánico Integral Penal nos habla de varias clases de cohecho, y por eso aquí viene la confusión, ¿sí? En un sentido estricto, el cohecho pasivo propio es cuando el funcionario recibe la dádiva con la perspectiva de que va a realizar algo o va a dejar de realizar algo. El cohecho pasivo impropio es cuando el funcionario recibe y hace algo, pero dentro de sus facultades, no algo injusto. Y ya el cohecho pasivo impropio agravado determina que efectivamente el funcionario recibe, ¿sí?, y comete un acto ilícito. Ahora bien, este cohecho es un delito de doble vía y se lo ha denominado un delito de doble vía porque por un lado está la persona que recibe, evidentemente, y por otro lado está la persona que da, que efectivamente estaría realizando un ilícito. Ahora bien, se habla del informe de Contraloría en relación a los contratos, y en esto quiero ser súper claro. Acá se confunde, ¿sí?, y las defensas o las personas que defienden esta posición confunden al cohecho como un delito como un delito como el peculado, ¿sí?, o como un delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque el bien jurídico que protege el cohecho es la eficiencia de la administración pública. Es decir, que todos y cada uno de los funcionarios públicos desempeñen bien sus deberes y sus roles, como ha dicho el profesor Zambrano, respecto de un adecuado desarrollo de la administración. Entre ellas, no realizar actos ilegales, porque evidentemente cuando una persona hace un acto ilegal siendo funcionario público, ya vulnera ese bien jurídico. Entonces no hace falta, y ya técnicamente, es decir, no hace falta que exista un informe de Contraloría en relación a la determinación que un contrato está mal dado, existe un perjuicio. ¿Por qué? Porque el delito de cohecho persigue, o mejor dicho, protege directamente el bien jurídico referente a la administración pública, que la administración pública se desarrolle de una adecuada manera. Ahora, ya desde este punto de vista, Fiscalía en su momento dado acusó por una autoría mediata por aparatos organizados de poder. Justamente el tribunal al momento de dictar sentencia se decide por yo llamaría una teoría paralela que desarrolla Roxin en su Täterschaft und Täterschaft, es decir, su autor y dominio del hecho en el derecho penal.
el dominio del hecho en el derecho penal. ¿Por qué? Porque Roxin se da cuenta cuando escribe el libro en 1963, y de hecho, miren, mi tesis de maestría hace más de 3 años fue justamente en la autoría y participación en delitos por infracción de deber. Y yo en ese momento decía, antes de que se desate este tema de sobornos o se cingue o todas estas cuestiones, aun cuando me parece que el señor Correa estaba en el poder, yo decía, los delitos, estos delitos de corrupción, ¿sí?, tienen que ser imputados bajo la figura de la autoría por infracción de deber. Ya desde hace 3, 4 años yo ya decía eso, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que dice Roxin respecto de la autoría mediata por aparatos organizados de poder o la infracción de deber? Claro, Fiscalía en ese momento acusa porque supuestamente habría habido una organización en donde todos fueron fungibles y que esta organización se dedicaba a delinquir. Sin embargo, el tribunal en cierta manera, no acoge este pedido, ¿sí? Y cambia, no es que se va en contra del principio de congruencia. El tribunal considera que existe una autoría por infracción de deber. ¿Sí? ¿Y qué es esto de la infracción de deber? Roxin, cuando desarrolla esta teoría, dice, a ver, existen teorías en donde el dominio del hecho no es suficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces se da que funcionarios públicos piden o solicitan a personas privadas que realizan determinado delito. Y por ende, estas actividades quedan en la impunidad por parte del funcionario público o con vacíos de punición. Y da el ejemplo claro, Roxin, al decir, ¿qué pasa en el caso de que un funcionario militar público, es decir, le pida a un particular que torture a otro? El tipo penal dice, el funcionario público que torture a otro será reprimido con prisión, pero no te dice el particular. Por otro lado, tienes un delito de lesiones. Y claro, en ese caso, dice Roxin, claro, el funcionario público no puede quedar en la impunidad, pero el funcionario no puede ser castigado por autor porque él no es el que realiza la lesión, ¿sí? El que realiza la lesión es otro. Entonces Roxin dice, estos delitos, ¿sí?, son de infracción de deber. ¿Por qué? Porque los tipos penales emanan un deber positivo de protección, un deber social de protección. En palabras de Roxin, un deber social de protección. ¿Para qué? Para que la sociedad, a través de ese tipo penal, de ese deber que se emana por ese tipo penal, se desarrolle de una adecuada manera. Cuando hablamos de cohecho, hablamos de una eficiencia de la administración pública. Cuando hablamos de autor por infracción de deber en el delito de cohecho, hablamos de que ese funcionario público, ¿sí?, por cometer conductas fuera de la ley o al margen de la ley, está infringiendo su deber de protección respecto de la administración pública. A usted cuando entra a ser funcionario público le dicen, verá, usted no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque puede incurrir en faltas administrativas o penales, ¿sí? Si usted se va en contra de ese deber de protección, está vulnerando la administración pública. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte analiza estos delitos como infracción de deber. ¿Por qué? Porque estos funcionarios habrían infringido su deber de protección respecto de la administración pública. En palabras de Jacobs, lo que se denomina los deberes positivos y negativos que respecto de lo que él utilizó en su momento y lo que decía Hegel. Ahora, ¿por qué no hay ruptura de principio de congruencia? A ver, el principio de congruencia no es que se acusa por un tipo penal y se sanciona por otro. El principio de congruencia va en razón, y esto se confunde mucho, y en palabras de Jordi Nieva y Jordi Ferrer, ¿sí?, se determina que muchas veces se confunde el principio de congruencia con el principio dispositivo del derecho civil. Y que en el derecho penal es totalmente diferente, porque en el derecho penal justamente lo que se discute es cuestiones privativas de libertad. En el derecho civil tú discutes cuestiones de propiedad, ¿sí?, pero en el derecho penal lo que discutes es la libertad. Entonces, el principio de congruencia, y nos dice Jordi Nieva, nos dice, miren, ya hay que sacar de ese esquema del juez que solo escucha y aplica. El juez es un ente, si bien es cierto, imparcial, pero el juez tiene un ámbito de acción dentro de un proceso penal. Y justamente al referirse al principio de congruencia, se refiere al principio de congruencia en relación de infrapetitum, extrapetitum y suprapetitum. En palabras sencillas, infrapetitum es cuando cuando el juez decide de que respecto de los hechos no se adecua la pena solicitada por el órgano acusador y aplica una pena menor. Pero el extrapetitum y el suprapetitum, que van de la mano, es cuando el juez o el órgano jurisdiccional verifica la existencia de un hecho con todo el acervo probatorio, él puede decidir
y aplicar la norma que se lo solicita o la norma pertinente al caso. Y aquí entra el principio iora nobis curia. Es decir, el juez conocedor de derechos, el juez conocedor del derecho, ¿sí?, que no hay que enseñarle el derecho. ¿Por qué? Porque sabemos que el juez conoce el derecho. En torno a eso, el juez con los hechos probados aplica determinada norma. Así no sea solicitado por el órgano acusador o por los sujetos procesales. Acá no es que se sanciona por otro delito, no. Acá se sanciona por el propio delito de cohecho. Lo que hace el tribunal es considerar y decir, a ver, acá no hay autoría inmediata por aparatos organizados de poder, acá hay una autoría por infracción de deber. Y en eso es importante recalcar que los códigos, queridos doctores, no te definen criterios de autoría, no te define criterios de, es decir, por ejemplo, no te dice autores que domina el hecho, no. El código es lo que te dice autor directo, existen participaciones de autorías. Autoría directa, coautoría, autoría mediata o autoría por actos organizados de poder. Pero cuando nosotros analizamos la autoría, justamente se analiza esto. Autoría mediata y la autoría por infracción de deber, que es una posición del propio profesor Roxin. Yo en su momento dado tenía mis dudas en referencia a la aplicación de la tesis de fiscalía respecto de la autoría mediata por aparatos organizados de poder. Justamente, no por el criterio de lo que decían, que esta clase de teoría se utiliza para organizaciones apartadas del poder, no, porque incluso puede haber organizaciones que forman parte de la institucionalidad que se dedican a hacer delitos. ¿Sí? Pero sí por el tema de la fungibilidad. Pero resulta que los jueces, y yo creo que de una manera adecuada, y en esto es importante rescatar, porque antes de esta sentencia no se discutía esto. Los abogados, al momento de que les notificaron con la sentencia y les dijeron que son autores por infracción de deber, en ese momento, salvo honrosas excepciones, recién se estaban desayunando que era la autoría mediata la autoría por infracción de deber. Que es una tesis, como lo digo, dada por Roxin. Entonces, contestando la pregunta de Luis, no es que se infringe el deber objetivo de cuidado, que es un criterio de culpa, ¿sí?, o de la imprudencia. Ellos son autores por haber infringido su deber de protección respecto de la administración pública. Yo, al ser funcionario, ¿sí?, e irme en contra de la ley, evidentemente yo infrinjo mi deber de protección. Y soy autor de la infracción de deber de eso. Y por eso están los delitos especiales de cohecho y muchos tipos penales que se refieren a esto. Respecto de la congruencia, a mi modo de ver, no habría una ruptura del principio de congruencia. ¿Por qué? Porque el tribunal decide en razón de los hechos probados. O sea, hay ruptura del principio de congruencia cuando, por ejemplo, el tribunal considera hechos que no fueron probados o que no se discutieron. O cuando, lo que ha dicho el doctor Zambrano, te imputan un delito y te sancionan por otro que nada tiene que ver. Pero acá no, pues. Acá te imputaron por un delito de cohecho. Lo que te dicen, son cohechos no por autoría directa, no por autoría inmediata por aparato, sino por autores por infracción de deber. Y esto no solo eleva el debate jurídico, esto eleva el debate en todo aspecto, respecto del principio de congruencia. Ahora, es importante recalcar esta postura en donde se dice, se sanciona por un cohecho impropio agravado respecto de delitos que no se cometieron y no se han probado que se han cometido. ¿Sí? A ver. El delito de cohecho, aparte, en un momento dado fue Miguel Díaz de García Conyedo. Miguel Díaz de García Conyedo es discípulo directo del profesor Roxin, ¿sí? Que justamente ha tratado no está tan de acuerdo con esta tesis, de hecho, Miguel Díaz, pero se trata esta clase de autorías justamente para esta clase de delitos. ¿Sí? Pero independientemente de eso, a ver, se dice que no se puede sancionar cohecho porque el cohecho agravado, es decir, aceptar la dádiva para cometer un delito porque los delitos no han sido probados. Bien, el cohecho, como lo ha determinado el Tribunal de Apelación y la doctrina mayoritaria, determina que el cohecho es un delito de peligro. ¿Sí? O sea, no es un delito de resultado. ¿Por qué? Porque la conducta se convierte en peligrosa en referencia a la afectación de un bien jurídico. Es como cuando uno va manejando un carro, ¿sí?, en estado de ebriedad. Uno cuando va manejando un carro en estado de ebriedad, si lo coge detenido, no es necesario que exista un muerto, lesiones o daños materiales. No, tu conducta es peligrosa
Y por eso el derecho penal puede intervenir. En el caso del cohecho es lo mismo. Y efectivamente hay posiciones doctrinarias que te dicen, no es necesario que se pruebe la existencia del cometimiento de otro delito. ¿Por qué? Porque si es que se probaría en la existencia de ese delito, tendrían que ser procesados por esos delitos. En este caso, peculados, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Pero el delito de cohecho es un acto preparatorio para realizar determinado delito o para realizar determinada cuestión. Este acto preparatorio es de elevada categoría de tipo penal. Es decir, esta conducta, como es tan peligrosa, que se configura como un acto preparatorio dentro del iter criminis, el legislador, al considerar y al ver que resulta tan puede afectar de manera directa a la administración pública, lo eleva a categoría de delito. Y hay un montón, y bien lo conocemos acá, el doctor Zambrano sabe bien, hay un montón de jurisprudencia en donde se determina que en el delito de cohecho no es necesario justificar o no es necesario probar la existencia de otro delito. Es necesario la existencia de elementos de convicción respecto del tipo de injusto, es decir, el tipo penal de la existencia de otros delitos. En este caso, tráfico de influencias, en este caso, lavado de activos, en este caso, peculados. ¿Cómo me explican a mí, querido Luis y doctor Zambrano, que en el edificio Concorde haya sido alquilada, rearrendada una oficina en la cual se desempeñaba funciones Pamela Martínez? Y que ese arriendo haya sido pagado por SELEC. SELEC, una empresa pública vinculada a los sectores estratégicos, que nada tenía que ver con la presidencia. ¿Cómo me explica a mí que justamente se haya pagado, ¿sí?, Anexo Global por cuestiones de asesorías o consultorías que nunca se realizó y entraba dinero por ahí, lavado de activos? ¿Cómo me explica a mí que ciertos contratos hayan sido atribuidos a determinadas personas en el periodo en donde justamente se estaban realizando estas cosas? Es más, miren, yo tuve la oportunidad, y muchas gracias, doctor Zambrano, por haber subido su recurso de apelación al YouTube, tuve la oportunidad de escuchar detenidamente al doctor Zambrano. Y claro, el doctor Zambrano dice algo muy importante. Dice, Odebrecht lamentablemente no se va a poder recuperar los dineros que esta empresa corruptora metió en el país porque Procuraduría en su momento no se puso, es decir, no se puso pendiente y no reclamó en el momento que debía reclamar. O sea, de por sí se está asumiendo que Odebrecht habría metido dineros y se había involucrado en estos temas de corrupción. Y justamente el señor Concienzado Santos dice, sí, yo entregaba dinero a la señora Pamela Martínez a través del señor Gras y toda esta cuestión. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y ya para ir concluyendo. 3 circunstancias. Principio de congruencia no se viola, porque el principio de congruencia no se viola siempre y cuando el tribunal considere los hechos probados, ¿sí?, y aplique la norma que tiene que aplicar. Muy diferente si es que considera hechos que no han sido probados y muy diferente si te cambia el tipo penal. Y en razón de eso está el iura no vicuria, que es facultad del juez. Yo como juez, si considero y me traen un caso y digo, a ver, acá no hay autoría, acá hay una complicidad, ¿debo referirme a lo que dijo Fiscalía y condenar a una persona por autora cuando los hechos me demuestran que es complicidad? No, porque yo soy juez y soy garante. Ahora, si vienen los hechos y de los hechos probados se determina que efectivamente no es cómplice, sino es autor, yo tengo que aplicar la pena, el grado de participación que se determina o que es. Acá se discute el tema de la infracción de deber. La infracción de deber es una tesis que se está estudiando desde 1963. Toda la doctrina penal, queridos doctores, desde Schunemann, Mir, Francisco Muñoz Conde, Kinghäuser, Luis Greco, toda la doctrina penal está enfocada a ver cuáles son las alternativas específicas para poder determinar y para poder sancionar de una manera adecuada estos casos de corrupción. Y hay un sinnúmero de tesis en referencia a la sanción de estos tipos penales o de estas conductas, ¿sí? Y justamente una de las alternativas y soluciones es utilizar la infracción de deber. Hay otra posición de Schunemann respecto de la omisión, pero el tribunal ha acogido esta circunstancia o esta posición. No sé si es que se me escapa algo.
Yo creo que ahí, en referencia a lo que determinó la Corte y lo que ha De acuerdo. la Corte. Sí, querido Miguel, muchas gracias. Verán, para ir avanzando, ¿no? Porque todavía tenemos que discutir esta parte también importante que es la apelación, pero me parece que hay unos puntos importantes de debate que habría que discutir. Entonces les quiero pedir solamente que lo contesten rápidamente, de 4 minutos en esta parte, porque hay unos puntos interesantes que hay que discutir. Miguel acaba de decirnos, en contestación de lo que planteaba, es esta idea de que no se vulnera la influencia por 2 razones. Primero, porque los delitos de este tipo no tienen pruebas directas, sino una prueba indiciaria, es decir, una prueba indirecta. Habría que explicar qué significa esto, en qué connotación tendría. Lo segundo es que, en todo caso, perdón, un momentito, Santiago, ¿puedes apagar el micrófono para que no haga feedback? Perdón. Apágale, por favor. Listo, ahí sí. Entonces, luego, lo segundo que había manifestado Miguel es que en todo caso, lo que determina el COIP son los tipos de participación, pero no el grado de participación, y que lo que adoptó el tribunal sería una doctrina para explicar el grado y la forma de participación, y que eso no significaría un cambio o reformulación de cargos. Y por tal razón, Eso, discúlpame que te interrumpa, querido Luis, aporto una cuestión muy sucinta y muy... a el señor Correa y Glass le sancionan por instigación o por inducción en referencia al cohecho, ¿sí? El problema que tenemos acá no es que la inducción es un vínculo psíquico, como se lo dijo, no. La inducción es determinar a una persona y con conocimiento de lo que debe hacer, ¿sí? Y existe un doble dolo acá, es decir, yo tengo dolo, yo quiero que se realice el cohecho y quiero ser inductor, ¿sí? El problema normativo que tenemos acá y que se ha vivido criticando desde que salió el código es que la redacción normativa del Código Orgánico Integral Penal en relación a la autoría y participación es sumamente deficiente. ¿Por qué? Porque la inducción es una participación. Sin embargo, dentro de la doctrina y dentro de la jurisprudencia. Sin embargo, en el código la inducción le meten dentro de una autoría mediata. Por eso es lo que el tribunal dice. El señor Correa y Glass son autores mediatos. ¿Por qué? Porque los inductores, en el artículo 42.2.1, me parece que es, si no estoy mal, determinan que los inductores son autores mediatos. Entonces, la inducción es considerada dentro del Ecuador como una forma de autoría. Y en esto concuerdo plenamente con el doctor Zambrano que debería haber una reforma ya que aclare esto y que se corrija. Eso nada más. De acuerdo, bueno, con esa aclaración que manifestaba Miguel, además Miguel manifestaba que opera el principio no iure curia, es decir, esta idea de que el juez puede completar las omisiones de derecho, lo cual también es un punto importante de debate. Miren, yo en lo constitucional he tenido algunas broncas en algunas audiencias constitucionales porque justamente los jueces constitucionales le quieren dar un alcance de sustituir la pretensión de las partes, cuando en realidad la Corte Interamericana ha dicho que solamente se pueden suplir deficiencias normativas, o sea, omisiones de artículos que se hayan olvidado mencionar, pero no necesariamente la pretensión. Y eso es un punto de debate, de que eventualmente tiene que ver con el principio de legalidad. Luego nos mencionaba también, Miguel, un tema interesante que es esta idea de que el delito de cohecho es un delito de peligro, dice, y no es un delito de resultado. Por tal razón, no es necesario que haya una especie de prejudicialidad, es decir, que se demuestren otras conductas para poder demostrar finalmente el cohecho particular. Y finalmente, pues nos mencionaba que se ha demostrado de alguna manera la existencia de una especie de autoría mediata, ¿ya? Por esta particularidad que él mencionaba. Solamente quiero leer un artículo que yo también creo que es importante. Sí. Luis, perdón que te interrumpa, estamos con el tiempo ya justo. Más bien si les damos ya el paso a nuestros participantes para que ellos puedan ya comentar el tema de las impresiones finales. La sentencia de apelación resuelve todos los temas pendientes. La sentencia de apelación entró a analizar cada una de las situaciones que fueron alegadas por las partes y en este sentido también preguntarle a Miguel Ángel,
mucho se habló también sobre la rapidez en la que incurrió el tribunal y en la que el tribunal se vio abocado incluso a cometer ciertas vulneraciones en el debido proceso, como por ejemplo no notificar la sentencia completa a las partes. ¿Qué opinión te merece esto, querido Miguel Ángel? A ver, voy a empezar por el tema que yo creo que es discutible en la sentencia de apelación, que es justamente, desde mi punto de vista, y lo digo, es un criterio personal, antes que nada, yo creo que esto sin duda, dentro de lo académico, y lo digo como profesor de Derecho Penal, ha dado la apertura y la pauta para que temas dogmáticos actuales se debatan, se conversen, cosa que no pasaba antes, ¿sí? Esto, como les digo, el tema de autoría mediata por aparatos organizados de poder, Perú se lo está discutiendo hace 20 años. Y eso acá no llegaba todavía, salvo honrosas excepciones, como el doctor Zambrano Pasquel, por ejemplo. Entonces, esto ha elevado el debate, sin duda, sin duda. Ahora, respecto a la sentencia, yo, en relación al tema de la aplicación del agravante, no estaría tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el delito de cohecho, evidentemente, el agravante que aplican, si no me equivoco, es haber cometido el delito en pandilla o 2 o más personas, algo así es, me parece. Pero el delito de cohecho de por sí ya implica dentro de su redacción típica, dentro de su redacción, en el tipo objetivo, como elementos, ¿sí?, constitutivos del tipo penal, la intervención de 2 o más personas. Entonces, el reproche penal, ¿sí?, ya sería establecido con la propia aplicación del tipo penal de cohecho. O sea, ya no sería necesario, tomen en cuenta otro agravante o no tomen en cuenta agravantes, ¿sí? Pero, o sea, la redacción típica ya te plasma ese reproche penal que constituye la agravante genérica. Entonces, en este aspecto yo sí no estoy tan de acuerdo respecto de la aplicación del agravante como tal. Ahora, respecto de la rapidez, bien, mucho se ha comentado respecto de que este proceso se ha adelantado, se ha aplicado rapidez respecto de su audiencia. Sin embargo, miren, yo soy, aparte de ser profesor, soy abogado en libre ejercicio. Este proceso llegó a una audiencia de juzgamiento, me parece que en el mes de febrero, si no estoy equivocado. La instrucción fiscal duró lo que tenía que durar en su momento, ¿sí? La audiencia de juzgamiento se preveía, y yo pensé que iba a durar más realmente, se preveía que iba a durar como un mes, ¿sí? Pero no duró un mes porque justamente Fiscalía habría desechado a algunos testigos. Sin embargo, yo creo que el tema de dictar la sentencia que se ha dado, tanto por parte del tribunal que conoció la audiencia de juzgamiento, yo creo que es acorde al tiempo. Incluso el Código Orgánico Integral Penal te dice, terminada la sentencia, terminada la audiencia de juzgamiento, el juez tendrá 10 días para dictar sentencia, ¿sí? Eso nunca se cumple, nunca se cumple, ¿sí? Ni en el caso sobornos, ni en cualquier caso. Siempre el tribunal se demora más. Acá pasó un montón de tiempo respecto del conocimiento de la audiencia y al momento en que dictaron sentencia. Recordemos que cuando convocaron los jueces, la resolución de la Corte previo a esto había sido ya que la Corte inicie sus actividades, ¿sí? Hubo una resolución, me parece, de una semana atrás, en donde la Corte decidió que ya la Corte tenía que tomar actividades en el tema sobornos y en todos sus casos, y la sentencia se notificó de forma oral en ese momento. Entonces, yo creo que estamos hablando de parámetros adecuados. Donde se va a discutir bastante esto es en el tema de casación. Porque desde un punto de vista pragmático, las casaciones sí demoran, desde lo práctico, sí demoran en ser tramitadas. No por negligencia de los juzgadores, sino por toda la carga laboral que tienen los procesos. Pero hay un aspecto que hay que recalcar o que hay que determinar acá. Acá se está debatiendo, doctores, la responsabilidad de un expresidente de la República, la responsabilidad de un ex vicepresidente de la República y de toda una cúpula que formó parte de la institucionalidad. Si nosotros como país en su momento no establecemos un precedente jurídico respecto a estas conductas, va a seguir pasando lo que ha pasado siempre. Que los funcionarios como tal operen con un manto de impunidad. Y eso es inadecuado, y eso no se puede permitir. Desde un aspecto social, político, la gente puede opinar lo que quiera, pero desde un aspecto jurídico no.
La Corte no puede estar, o las Cortes o tribunales no pueden estar maniatados en referencia a quién está en el poder y respecto de qué. Y respecto de la notificación de la sentencia que dio Santiago, acá, a ver, acá existió un desfase respecto de la información que se dio a todas las personas o a la comunidad jurídica. Acá dijeron los abogados que no se había notificado la sentencia completa y que después se notificó completa la sentencia. Acá es, en primera instancia se notificó un número de páginas y después, claro, al cambiar el formato, aumentaban las páginas notificadas en la sentencia, lo cual a mi modo de ver no vulnera el derecho de la defensa por ningún lado porque la sentencia es la misma. Pero sí el aspecto de discusión viene a darse cuando los cuadros que componían la sentencia no estaban exhibidos en la sentencia notificada. La Corte, al momento de conocer esta circunstancia, la Corte, me refiero a la sala que conoció el tema de la apelación, les dijo, a ver, un ratito, sí, tienen razón, ustedes no se les ha notificado estos cuadros, tienen determinados días para ver los cuadros, determinar los cuadros y ver y exponer su defensa. Eso es lo que pasó. A la final, eso es lo que ha sucedido en el caso Sobornos. Lo pertinente en este momento es que cada uno de los sujetos procesales planteen su recurso de casación. Y claro, el recurso de casación, como bien lo conocemos, es un recurso sumamente técnico que debe ser planteado de una manera adecuada, según la resolución de la propia Corte del 2015, resolución 12 del 2015, en la cual se plantea este filtro de casación. Así que los recursos de casación, tanto de fiscalía, si no está de acuerdo, como de defensa, tendrán que ser recursos sumamente bien estructurados, porque si no, la Corte tiene todo el aspecto y la facultad para desechar estos recursos. Eso nada más, estoy abierto a cualquier pregunta y vuelvo, insisto, un gusto para mí, un honor para mí compartir con el doctor Zambrano. Tengo muy buenas referencias de él, es un referente en el derecho penal a nivel ecuatoriano, así que para mí un gusto y un honor, doctor Zambrano, desde Quito, saludos, abrazos y una bienvenida cuando esté por acá. Y de igual forma, gracias Luis y gracias Santiago por la invitación. Gracias, Miguel Ángel. Doctor Zambrano, finalmente sus impresiones respecto a la tramitación del recurso de apelación. Justamente la defensa era la que de alguna u otra manera había mencionado una serie de inconvenientes respecto a situaciones que podrían ocasionar ciertas nulidades procesales. Incluso, insisto, el tema de la notificación completa de la sentencia. ¿Qué nos puede decir al respecto como impresiones finales, doctor? Primero, también al doctor Miguel Ángel Angulo, afectuoso saludo académico, sin duda es grato poder compartir con quien conoce también bastante temas importantes como este. A ver, para ir en orden. El tema de la falta de notificación completa está reconocido porque es el Tribunal de Alzada que dispuso que se cumpla con notificar. Este fallo de 829 páginas del segundo nivel, el día lunes, así como se ha exigido que 3 abogados que estaban con COVID, no era mentira, enfermos, no se quiso diferir la audiencia, no obstante que se podía juzgar en ausencia, no había ningún apuro en que se hubiera podido diferir. No quiero caer en el juego o afirmar que lo que había interés es político, que se termine rápido el proceso, pero pudo haberse suspendido por unos días. Y luego el día 20, la semana anterior que fuimos convocados, los abogados no pudimos a través de la plataforma Policón acceder al código 1 o 2, porque parece que había tantos invitados que ya no podíamos acceder. Muchos como yo no escuchamos la lectura, y además en una sentencia de 829 páginas, hacer conocer oralmente la sentencia, los que están entrenados ya mucho tiempo en lectura y en foros, sabemos que una página lleva 3 minutos más o menos de lectura, o sea que el tribunal lo que leyó en 4 horas, apenas 80 páginas a las 800 páginas. Yo no sé realmente qué leyeron, pero sí, por supuesto, lo conozco ahora la sentencia en su constitución. Pero no se resolvió el tema del recurso de nulidad que era planteado, no lo compartía. La excepción procesal penal perentoria de nulidad, que es lo que tiene que examinar el tribunal. Tanto así que incluso la propia Corte Nacional en casación examina si hay violación o no. Garantía del debido proceso, incluyendo la motivación. Eso lo hace el proceso, tengo el precedente donde declara también la nulidad por falta de la adecuada motivación, porque es una violación constitucional. Como yo digo, dice Carlos Bernal,
incluido las normas en la Constitución, así que ya veremos qué pasa más adelante. Pero, mire, para recordar un poco, en Fermín Ramírez, de Guatemala, el año 2005, a ver, la Fiscalía acusó por un delito cuya pena máxima era prisión de por vida. Por los mismos hechos, el tribunal de sentencia condenó a la pena de muerte. O sea, no se apartó de los hechos. Probablemente por el principio iura no curia, el juez sabe del hecho, condenó a Fermín Ramírez a la pena de muerte. Gracias a una medida, a una acción cautelar, el sistema interamericano no se lo ejecutó. Y luego la Corte finalmente dijo, la Corte Interamericana, sí se ha vulnerado la congruencia porque se lo llama a juicio por un tipo penal y se lo condena por un tipo penal cuya pena máxima era prisión de por vida y acá se lo condena a la pena de muerte. Aquí ya veremos qué pasa cuando se examine el 609, que determina que el juicio tiene que sustanciarse a base de la acusación. Y por eso reiteré, la acusación que puso una forma de cohecho que no es el que tomó en consideración el juez. Y ya veremos si aceptan aquella tesis que por el principio de iura no curia, el juez sabe derecho, el juez puede ir más allá de la acusación, que sería tomar en cuenta un tipo penal que no fue materia de la acusación, que ese es el quid del asunto. Y en otro tendrá el tribunal, obviamente la casación es un recurso extraordinario que va contra la sentencia. Ahora se discute mucho el principio de la nueva imagen de la casación penal. Daniel Pastor en Argentino lo que propugna el mismo profesor Ferraioli. Dice que es muy limitada la casación y por eso habla de ese principio de la disquelogía, es decir, dice, debiera ir más allá. Y Bacigalupo mismo como magistrado español le planteaba que por lo menos el tribunal de casación debía reexaminar los hechos para ver si había una inferencia de la prueba de acuerdo con los hechos, pero admito, eso está en el Ecuador vedado. Tiene que trabajar, sí, con una casación de mejor calidad y factura. Y lo otro va a resultar insalvable, porque, como bien dijo el profesor Angulo, hay una confusión en el Ecuador y en el texto normativo del Código Orgánico Integral Penal, porque ponen como forma de autoría inmediata la instigación. Eso es una barbaridad. Pero yo conversaba el otro día con Raúl y me dijo, pero no puede ser, digo, te voy a enviar esa parte y le envía a Raúl. Me dijo, pero ¿cómo es eso? Confunden autoría, es lo mismo autoría que instigación. Con nuestra autoría e instigación, yo le agrego, en este momento, hay una clara diferencia. El autor sí tiene dominio del hecho y el instigador no lo tiene. Entonces, ojo, que esta sentencia esté estructurada porque le imputan a Correa, este es un derecho penal de acto. ¿Y cuál es el acto que le imputan? Le imputan a Correa una instigación. Entonces, ¿cómo cuadra la instigación para que haya una infracción del deber o la infracción del deber la asumió de Correa? Entonces, son temas pero muy interesantes que tendrán que ser dilucidados, como dice bien el profesor Angulo, que tendrá que ser muy técnica la casación porque sobre eso discutirá. Y hay la posibilidad de una inadmisión, que es un motivo de queja de muchos abogados también, yo personalmente no. Yo digo a mis alumnos, de que usted va a ir en casación, fundamente bien la casación, porque esa es la polla del trabajo que va a tener para la audiencia oral. En homenaje al tiempo, yo también le quiero agradecer a Luis y a don Santiago Machuca y reitero el agradecimiento al profesor Angulo, porque también hay que pausar el tiempo en la radio. Hay mucho material, para mí ha sido muy grato poder conversar y hacerlo de la manera que lo hemos hecho. Es decir, mire, que hay un proceso, este proceso ha sido mediático, mediatizado, sí, y probablemente lo haya sido por la importancia de las personas que estaban siendo juzgadas. Ahora que haya una apertura, en algún momento se ha dicho que esto es hasta parte de un lawfare, solamente si hubiese algún sector de la comunicación que estuviese comprometido con que realmente se llegue a una condena. Pero hay espacios como este, lo que dice Raúl Zaffaroni, cuando habla las voces de los muertos 2011 y la cuestión criminal 2014. Y bueno, converso con Raúl. Yo le digo, ¿cómo se establece un mecanismo de contención frente a veces el ejercicio abusivo de algunos medios de comunicación? No digo de todos. Entonces Raúl dice,
hay que democratizar la discusión, hay que acudir a los foros, tiene que ser la universidad, los profesores. Sí, es verdad. Y precisamente foros como este permiten plantear con amplitud una serie de aspectos que seguramente en el tiempo, que ha sido grande de 2 horas, pero que es corto en razón del volumen del proceso, poder ser agotado. Pero yo les reitero el agradecimiento por la posibilidad de poder conversar algunos temas muy, pero muy importantes en este caso. Muchísimas gracias, doctor Zambrano. Un saludo igual desde Quito, Ecuador. Esperemos que esto se normalice para tenerle también compartiendo en las aulas de la Universidad Central, donde conjuntamente con Miguel somos docentes. Un abrazo, muchísimas gracias de mi parte a Miguel, muchísimas gracias a usted, doctor Zambrano, y simplemente quedarán muchísimos temas, todavía bastante tela por cortar, bastantes temas por analizar, pero sin duda alguna este ha sido un debate de altura en materia penal. Querido Luis, tus conclusiones finales para poder cerrar el programa. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias, querido Alfonso, querido Miguel, como siempre, agradecerles por habernos dado la deferencia pues, de escucharles. Ha sido un debate de altura y un país donde no se acostumbra a discutir cosas, sino generalmente a deslegitimar al oponente. Entonces, esto ha sido un debate muy bueno y agradezco también a los de Hoja de Ruta que nos dan este espacio para poder difundir ideas. Bueno, veamos qué pasa con la sentencia y este caso que le denominado el juicio del siglo, ¿ya? Es muy parecido al juicio de Mesalao de Brasil, que ustedes también saben cómo terminó. En todo caso, para mí ha sido un grato honor y también ha sido difícil leer una sentencia al apuro de 865 páginas, que me recuerda mucho a la sentencia de la Corte Constitucional que garantizó la reelección de Uribe cuando sabíamos que la Constitución decía que no. En todo caso, muchas gracias por todo esto y les damos un gran abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Como siempre, Hoja de Ruta, pues el espacio para este tipo de ideas y debates. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias. Abrazo a todos. Un abrazo. ¿Nos dan permiso para salir? ¿Sí? I want you to